Hermanos, continuamos con la segunda parte, el segundo bloque de esta enseñanza acerca de los extraterrestres. Y te he demostrado en la primera parte que sí existen. Grábatelo. Lee los versículos que citamos porque hay muchos versículos. La escritura está absolutamente saturada de referencias de que hay seres celestiales. Grábense en la mente y en su corazón y en su espíritu, que calen bien estas palabras. Todo lo que viene de arriba, del cielo desconocido, todo lo que viene de arriba, viene de Dios. Dijo el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Así que espero que eso les haya quedado bien grabado en sus corazones, porque no estamos hablando de cosas terrenales en estos momentos, sino que estamos centrando esta enseñanza acerca de las cosas celestiales. Así como hay cosas terrenales, hay cosas celestiales. Y por eso les voy a leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba con Nicodemo y le estaba tratando de enseñar acerca de que había que nacer de nuevo. Y en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 12, dijo el Señor Jesucristo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Ven? Hay cosas terrenales y hay cosas celestiales. La enseñanza que te estoy impartiendo habla de las cosas celestiales, porque podemos hablar de cosas terrenales. Y el Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo cosas terrenales y no creía. Entonces, hermanos, si yo te hablo de las cosas que la Biblia habla, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con las cosas de aquí abajo en la tierra, y tú no te arrepientes, si tú no crees y no arreglas tu vida o no las entiendes, ¿cómo entonces vas a entender las cosas que estamos hablando ahorita? Las cosas celestiales. Si no crees la palabra de Dios que te enseña lo que espera Dios de ti y de mí, lo que espera Dios de ti, cómo debes conducirte, cómo debes vivir, si no crees esa palabra, si yo te digo que estamos en la edad de la Odisea y que Dios ha vomitado todas las iglesias de su boca por ser iglesias tibias, y que ninguna denominación tiene el Espíritu Santo en estos momentos, y tú no me crees, esto es terrenal. Estoy hablando de cosas terrenales. Las denominaciones están en la tierra, las religiones todas están en la tierra, y todas son del diablo. Y si tú no lo crees, ¿cómo vas a creer estas cosas que te estoy hablando ahora? Si son cosas que no pueden ser vistas aquí en la tierra. Así que te estoy hablando cosas celestiales. El apóstol Pablo decía, Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, y esto es para ustedes, hermanos, escúchenlo bien: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿verdad?, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nos está diciendo que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto que te estoy enseñando son cosas de arriba, son cosas celestiales, a las cuales, dice la Escritura, tienes que ponerle la mira. Hermano, el diablo nos está distrayendo mucho en este tiempo presente, y nos ha distraído siempre con cosas terrenales, y en el presente nos distrae
con la plaga del coronavirus, que la quiero mencionar, sí, con los caos que están habiendo en diferentes países, incluyendo Estados Unidos. Nos está distrayendo con noticias falsas impartidas por medios de comunicación controlados por una pequeña élite de gente perversa que buscan entregar el reino al anticristo para que gobierne el mundo. Nos está distrayendo con todas estas cosas y no estamos viendo las cosas de arriba, las cosas celestiales, no estamos poniendo la mira en las cosas de arriba. Por eso te tengo que traer estas cosas celestiales, esta revelación celestial, para que comiences a ver que hay un reino. ¿Ve? Te voy a demostrar con mucha evidencia que hay un reino en los cielos, donde hay también cosas tangibles, donde hay cosas que se pueden experimentar y tocar, donde hay cosas físicas, donde hay un lugar lleno de cosas inefables, cosas que las iglesias no pueden explicar, porque no les interesan esas cosas, sino las cosas que aquí en la tierra podemos hacer. Así que yo te puedo hablar de cosas terrenales, de cómo una mujer se debe vestir, de cómo un hombre debe tratar a su esposa y criar a sus hijos, de cómo debe ser la vida de un hombre y de una mujer cristiano en este mundo. Pero el propósito de esta enseñanza es comenzar a abrirte una puerta para que entres por ella y aprendas las cosas que existen en el tercer cielo, las cosas celestiales. Todo lo que viene de arriba viene del cielo. Y antes de entrar en este tema que viene, quiero decirles, y se lo voy a repetir más adelante, que durante esta cuarentena que todos estos países del mundo, incluyendo el nuestro, hemos estado experimentando, ha habido una colosal manifestación de platillos voladores, de objetos celestiales que vienen del tercer cielo y se dejan ver. La gente los ha podido filmar, los ha podido fotografiar. El Pentágono de los Estados Unidos sacó a la luz 3 videos de casas de combate de la Fuerza Aérea Estadounidense que pudieron detectar a uno de estos objetos que le llamamos objetos voladores no identificados, porque no sabemos de dónde vienen. La gente no se lo explica, y por eso es que el diablo, a través de las películas de cine y a través de la ciencia y la religión, han desviado y entumecido y entenebrecido las mentes de las personas, haciéndole creer que estos son bichos raros, demonios y cualquier otra cosa menos lo que realmente son, para que tengamos miedo y para que no sepamos nada acerca de la realidad inminente de que existe un reino en los cielos, en cielos que no pueden ser vistos con telescopios ni alcanzados por artefactos construidos por el hombre, donde moran los ejércitos de Dios y donde mora nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas se pueden hablar, pero empiezo ahora a descubrirte cómo estos platillos voladores, naves supuestamente interplanetarias, que dice la ciencia que vienen de otros mundos semejantes al nuestro, de este universo, cómo estas naves no comenzaron a aparecer en tiempos modernos, sino que todo el tiempo se han manifestado. Y cada vez que se manifiestan, se han manifestado relacionadas
con Jehová Dios de los ejércitos, con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Si el hombre, inspirado por el ingenio de Satanás, ha podido lograr volar por el cielo con aviones y transportar gentes de países, de un país a otro país, y ha logrado construir aviones de combate y bombarderos destructores, ¿cómo podríamos pensar que Dios no es capaz de construir cosas físicas, pero capaces de atravesar dimensiones y ser vistas estas cosas aquí en la tierra? ¿Cómo será que será el hombre más capaz de hacer objetos voladores y Dios no puede? ¿Será que el hombre es más poderoso que Dios? Dice la Escritura que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de manera que no tenemos excusa. Y eso habla de la creación, pero también habla de que lo que el hombre puede hacer, inspirado por el diablo, es una falsificación de lo que Dios puede hacer con su poder en las regiones donde Él mora, en el reino celestial. Ahora, vamos a sacarnos de la mente lo que la televisión y lo que nos han hecho creer y lo que nos han metido en la cabeza, y el lenguaje que he estado utilizando de platillos voladores y naves interplanetarias o naves voladoras o objetos voladores no identificados. Vamos a sacarnos esa retórica, esa manera de hablar, y vamos a hacer un experimento aquí en esta enseñanza. Sáquense todo eso de la mente y tratemos de viajar a los tiempos de los profetas. Tratemos de viajar a los tiempos de Moisés, a los tiempos de Josué, a los tiempos de Isaías, a los tiempos de Ezequiel, a los tiempos del rey David. Tratemos de viajar a los tiempos de Daniel y de todos los profetas del Antiguo Testamento. Tratemos de viajar inclusive al tiempo de nuestro Señor Jesucristo y a los tiempos apostólicos, para ver si encontramos esas frases, objetos voladores no identificados, o extraterrestres, o monstruos, o alienígenas, como quieran que les digan. Vamos a borrarnos eso de la mente, porque ellos no tenían ese lenguaje. Y cuando ellos veían estas manifestaciones en el cielo, ellos, según su lenguaje, las asemejaban a cosas que ellos podían explicar o comparar. Comparaban estas cosas con cosas que ellos conocían, porque eran cosas desconocidas que se les revelaban y venían del cielo y eran visibles. Entonces, cuando la Biblia habla de nubes, debemos tener mucho cuidado para poder trazar una raya y diferenciar lo que son las nubes de agua o las nubes de lluvia, las que traen los aguaceros, de estos artefactos que cuando se ven fotografiados o filmados, o cuando se manifiestan y que vienen del cielo y se muestran en el cielo, tienen apariencia, una apariencia cercana a nubes. Entonces hay referencias en toda la Biblia que habla de las nubes de Dios, no las nubes de agua, y relacionan a las nubes, a ciertas nubes,
Como vimos en el pasaje principal de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, que es nuestro pasaje principal para iniciar a descubrir cuáles son estas misteriosas nubes que vienen del cielo. Ya saben, vamos a dejar esto de los platillos voladores a un lado y vamos a mirar las cosas con la mente apostólica, con la mente de los profetas antiguos que no tenían televisiones, ni tampoco iban al cine, ni tenían científicos con telescopios y con teorías de vida alienígena, ni tenían religiones que tenían acceso a estas cosas. La gente, los profetas los veían y los comparaban con nubes. Entonces, en el Apocalipsis 1, verso 7 que leímos al principio de toda la enseñanza en el mensaje anterior, dice la Biblia que el Señor Jesucristo, dice, he aquí que viene, oiga esto, con las nubes. O sea, aquí vamos a empezar a relacionar estos platillos voladores que cuando uno los ve de día parecen nubes y de noche parecen estrellas, que se mueven y vuelan y aparecen y desaparecen. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea que cuando el Señor, esto habla de la segunda venida de Jesucristo, que será visto por todos los ojos de los sobrevivientes de la gran tribulación que se aproxima. Dice que todo ojo le verá. Y dice, he aquí él viene con las nubes. Viene del cielo. Recuérdense, estamos hablando de las cosas celestiales. Viene del cielo con las nubes de allá de donde él está. Él no viene montado en nubes de agua, de lluvia, no. Eso lo vamos a comprobar más adelante. Viene en las nubes y todo ojo le verá. Y harán lamentación por él todos los linajes de la tierra. Lo verán venir. Esto será algo impresionante. El regreso de nuestro Señor Jesucristo con poder. Entonces vamos a ver esto de las nubes en la Biblia. Estas nubes que habla el Apocalipsis. Voy a buscarle varias referencias de las Escrituras para que ustedes mediten sobre ellas en sus hogares. ¿Ok? Tengo varias referencias generales acerca de estas nubes que también se les llama carros. En otras porciones se habla de querubines. O sea, es el lenguaje profético, es el lenguaje de los profetas. Recuerden que no tenían religión, no tenían televisión ni nada por el estilo, ni iban al cine y no tenían la mentalidad que tenemos nosotros ahora. Leemos el libro del profeta Isaías y dice profecía sobre Egipto. Este capítulo es muy importante. Dice, he aquí Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, pero que esta nube haría temblar a los egipcios delante de él. ¿Cómo es que Jehová va a cabalgar sobre una nube de agua, hermano? Eso no tiene sentido. Las nubes de agua son como la niebla. No son materiales. Son gas, es como una nube, es como una niebla que uno puede atravesar.
aquí no se está hablando de que Jehová va a montar sobre una nube de esas, porque es imposible montar sobre eso. Entonces la Biblia me dice a mí aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Y entonces en Apocalipsis dice que aquí Él viene con las nubes. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de cosas celestiales, donde estos objetos voladores no identificados que vemos hoy, los profetas les llamaban nubes porque no tenían cómo explicarlo y describirlo. Su lenguaje estaba ajeno al lenguaje de la televisión y del cine moderno y de la ciencia moderna. Ellos tenían un lenguaje que usaban las cosas naturales para poder describir las cosas que veían. Entonces en la visión de Isaías él ve a Jehová montando sobre una ligera nube. ¿Ve? Y ese era Dios en su teofanía. Ese era el verbo que nos habla en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 1. Era Jesucristo preencarnado antes de venir en carne. En una teofanía Dios se manifestaba y él lo vio montando sobre una ligera nube y entrando en Egipto, y los ídolos de Egipto, dice, temblarían delante de él y desfallecería el corazón de los egipcios dentro de ellos. Ahora, el profeta David, en los salmos, nosotros tenemos la idea de que los salmos son puras canciones y oraciones. Es cierto que son canciones y son oraciones, y hay muchas oraciones allí, muchas alabanzas, pero los salmos encierran muchos misterios. Los salmos encierran inclusive la manifestación de las cosas que ocurrieron antes de que Adán fuese creado. La dispensación angelical, cuando existía un mundo habitado por otros seres, gobernado por Lucifer. Lucifer tuvo un reino antes de caer, y eso se describe en algunas partes de la Escritura y en el Salmo número 18. El rey David tiene una visión y en esta visión él es inspirado por el Espíritu Santo a hablar como si fuera el mismo Jesucristo. Y entonces él tiene visión aquí de cuando vino el juicio de Satanás, el juicio de Lucifer. Ese es otro tema, pero él tiene la visión y nos habla de cómo el Señor derramó su ira sobre el reino de la tierra, que lo encontramos, a la cual la tierra pues encontramos en un estado de desorden en el capítulo 1, verso 2 de Génesis, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no creó la tierra de esa manera. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la Escritura en Isaías que Dios hizo la tierra para ser habitada. Dios no hace las cosas en desorden, pero el estado del versículo 2 en que se encuentra la tierra es desorden y en vacío, porque es la forma, el estado en que quedó la tierra después del juicio sobre la dispensación angelical sobre el reino de Lucifer. Y dice el Salmo 18, verso 7: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Dice la Biblia: humo subió de su nariz. Ese lugar, esa palabra nariz, en el hebreo se traduce como el asiento de la ira. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor.
Esto lo vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 19, ¿eh? La venida de Jesucristo. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Y dice, carbones fueron por él encendidos. Él está viendo, David está viendo aquí, poseído por el Espíritu Santo, algo que sucedió. Él pudo ver un juicio, un castigo, una ira manifestada. Carbones fueron por él encendidos. Y dice la Biblia, inclinó los cielos y descendió. Miren esto, hermano. Volvemos a entrar otra vez. Estamos hablando de las cosas celestiales. Entonces, Jehová inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Y mire lo que dice el verso 10. Cabalgó sobre un querubín y voló. Él venía cabalgando sobre un ser, sobre algo visible. Él venía cabalgando nuevamente. Como decía en Isaías 19, que he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Acá dice, cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Entonces puso oscuridad de aguas. Mire lo que dice aquí la diferencia. Nubes de los cielos. Puso tinieblas por su escondedero. O sea, hizo aparecer nubes de tormentas. Por cortina suya alrededor de él, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y entonces en el verso 12 continúa con esto del fuego, de los carbones encendidos del versículo 8, del juicio. Y dice, por el resplandor. O sea, el resplandor, ustedes saben lo que es resplandor. Es cuando algo alumbra. Es cuando aparece una luz resplandeciente, envía un resplandor. Y dice, por el resplandor de su presencia, ahora dice, sus nubes pasaron. Sus nubes, o sea, las nubes de Dios. Hermanos míos preciosos, separen las nubes de la tierra con las nubes de Dios. Vuelvo y repito, he aquí, Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces dice, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Estaba haciendo juicio sobre la tierra. Lanzó relámpagos y los destruyó. Y entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y ahí entramos en lo que pasó, ese diluvio universal, donde la tierra entera fue inundada. No es el diluvio de Noé, es lo que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero oiga, hay carbones encendidos, granizo, fuego que desciende de lo alto, de estas nubes que pertenecen a Dios. Por eso quiero que se centren en esto. Hubieron tinieblas que puso por escondedero alrededor de él. Y ahí dice, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Está hablando de las nubes que tienen que ver con agua. Y entonces dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes, o sea, las nubes que le pertenecen a Dios, los artefactos que le pertenecen a Dios, donde Él cabalga, pasaron granizo y carbones ardientes. O sea, fuego. Bendito sea Dios. Es una descripción tremenda de un juicio que se revela aquí, que el profeta, sacerdote y rey David pudo ver acerca de una manifestación poderosa de Dios. Entonces, en el Éxodo,
capítulo 14, 24, todos sabemos cómo Dios sacó a Israel de Egipto y cómo los llevó, dice, de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Esto es interesante. Esa no era una nube de aguacero. Mire lo que dice el capítulo 14 de Éxodo, verso 24. Dice la Escritura: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró, oiga esto, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, porque de noche alumbraba y de día parecía una nube. Dice, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Mire qué poderoso esto, qué revelación aquí. Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. O sea, ahí estaba otra vez cabalgando el ángel de Jehová. Estaba Jehová cabalgando ahí en su teofanía. Desde ese artefacto, de esa nube celestial que bajó a llevar a Israel y a dirigirlo y a guiarlo a la tierra prometida. Y miró Jehová desde esa nube al campamento de los egipcios. ¿Y qué dice? Trastornó al ejército de los egipcios. Y se dieron cuenta que Jehová peleaba por los hijos de Israel. ¿Qué les parece esto? Estamos viendo una intervención física de Dios en la tierra para proteger a los hijos de Israel cuando cruzaban el Mar Rojo. Una intervención física y visible, como será cuando venga nuestro Señor Jesucristo de regreso. Y trastornó al enemigo, como será trastornado el enemigo de Jesucristo en su segunda venida, cuando venga con las nubes. Entonces, seguimos. Vamos a seguir trayendo más citas de la Escritura, porque en toda la Biblia usted se dará cuenta que hay unas nubes misteriosas que los profetas les llaman así, porque no tienen de otra forma cómo llamarlos. Recuerden, no tenían televisión, ni cine, ni nada de lo que tenemos ahora. Vamos a seguir con las Escrituras. Deuteronomio, capítulo 33, verso 16. Deuteronomio 33, verso 16. Mire lo que dice la Escritura aquí. Vamos a ver. Perdón, 33, 26, hermano, perdóneme. Deuteronomio 33, 26. Mire esto de nuevo. La expresión que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? La descripción que habla de Dios, cómo se expresa. Y dice en el verso 26 del capítulo 33 de Deuteronomio, dice: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Oiga esto, hermano. Cómo Dios peleó por Israel, y como dice la Escritura que Él cabalga sobre los cielos, pero dice sobre las nubes con su grandeza. Otra vez, Apocalipsis 1:7, aquí Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Él fue visto cabalgando sobre las nubes. Es más, Enoc lo vio al Señor Jesucristo en su venida cuando dijo:
aquí el Señor es venido con sus santas decenas de millares. Ellos no van a venir volando como Superman, hermano. Estas películas de Superman, el hombre que vuela, no se trata de eso. Dios cabalga, tiene su modo de transporte como nosotros tenemos los nuestros, inventados por el resultado del árbol del conocimiento del bien y del mal, la ciencia diabólica que inventó los carros para que te puedas transportar, pero también para que te puedan matar si se les revienta una rueda o si te choca otro carro. Por un lado te ayuda y por otro lado te mata. ¿Cuánta gente muere por accidentes automovilísticos, verdad? Eso es lo que ha inventado el Satanás con el intelecto humano. Pero Dios tiene sus medios de transporte, cabalga sobre los cielos para ayudar a su pueblo y sobre las nubes con su grandeza. Ese es Deuteronomio 33, versículo número 26. Y entonces seguimos adelante con el Salmo 78, los Salmos, donde habla la Escritura de una profecía acerca de Jesucristo en el verso 2, donde dice: abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Aquí decía también el profeta David por el Salmo que él iba en este Salmo a hablar cosas escondidas desde tiempos antiguos. Porque dicho sea de paso, antes de la caída de Lucifer, Lucifer tenía acceso a todas estas cosas. Eso lo vamos a probar después. Lucifer tenía acceso a estas nubes y a estos carros, a estos artefactos. Él tenía acceso a los ángeles de Dios. Es más, produjo una rebelión contra Dios. Eso no lo vamos a enseñar ahora porque nos tomaría mucho tiempo. Que la gente piensa que cuando Miguel y Satanás se enfrentaron en aquella batalla, eso era una batalla de escudos y espadas y lanzas y arcos y flechas. Eso es una locura. Eso lo han inventado los católicos con sus pinturas que ponen en sus iglesias. Unas cosas todas aberrantes que no tienen nada que ver con la revelación. Pero vamos al Salmo 78 y mire lo que dice el versículo 14 acerca de cómo Él los guiaba en el desierto a los hijos de Israel. Dice: les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. ¿Ven? Él andaba con ellos en el desierto y por eso la gente les temía a los israelitas. Ellos conquistaron la tierra de Canaán y vencieron a gigantes. Destruyeron ciudades, tumbaron muros. Y en la Biblia no dice que ellos eran gente entrenada para la guerra. Eran esclavos en Egipto. Eran esclavos, hermano. Los esclavos estos, débiles, hombres comunes que no estaban entrenados para la guerra, pero eran temibles. Porque la gente podía ver que con ellos había algo que no entendían. Una nube que los guiaba en el desierto, que de noche resplandecía. Y en el Salmo 78, seguimos en el verso 21 y 25. Este salmo es extremadamente largo. Es una gran enseñanza. Deberían ustedes dar esto, ¿cómo le digo? Estudiar este salmo. Entonces dice... mire esto, Salmo 78, verso 21 y 25. En el 21 dice lo siguiente: dice la Biblia, 21 y 25, creo que aquí me equivoqué o no. 21 al 25. Exactamente. Dice la Biblia: por tanto oyó Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a Dios
eso estamos hablando en el desierto, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó, oiga esto, sin embargo, mandó a las nubes de arriba, pero oiga bien esto, y abrió las puertas de los cielos. Esto yo quiero que usted lo entienda, hermano. Cuando abre las puertas de los cielos, es cuando abre el tercer cielo. Cuando se abre el tercer cielo de alguna manera y atraviesa algo, ese portal dimensional. No estamos hablando del espacio ni del universo. Dice, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. O sea que en esos cielos hay comida. En otra parte de la escritura dice que comieron pan de nobles, alimento angelical. El maná era comida que descendía de los cielos, era algo físico. Y ellos comieron maná por 40 años y no se envejecieron sus calzados, no se agotaron, no les faltó nada, estaban fuertes para la guerra. Entraron en la tierra prometida en Jericó, y cuando cruzaron el Jordán para entrar en la tierra, cesó el maná. Pero durante 40 años habían sido alimentados con pan angelical. Trigo de los cielos, hermano. Escuche, estamos hablando de cosas celestiales. Y usted va a ver a qué vamos a llegar con todo esto. Pero dice que mandó a las nubes de arriba, o sea, vinieron todos estos artefactos, llegaron y esparcían este alimento celestial, este alimento angelical sobre la tierra para que ellos lo recogieran y amasaran tortas y comieran todos los días maná. Bendito sea el nombre del Señor. Esto hay que alabar a Dios por estas cosas. Y ahí en el verso número 25 dice, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Pan de nobles comió el hombre, pan de seres que moran en el cielo. No que ellos necesiten de este pan porque tienen hambre, sino que tienen ese pan para poder proveerlo. ¿Creen ustedes que Dios no podría mandarme maná a mí de aquí a mañana, que aparecieran todas las bolitas de maná en el patio y pudiera yo hacer una torta y hacer unos hojaldres con eso? Él puede hacerlo de nuevo si ya lo hizo una vez. ¿O es que acaso el maná ya se acabó? Pero son estos misterios que vienen de arriba. Lo que dice el mismo Salmo 78, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Estamos destapando las cosas escondidas. Entonces, él habla también de cuando Dios envió su juicio sobre las naciones y sobre Egipto, donde dice el Salmo 78, verso 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, dispuso camino a su furor y no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Un ejército de ángeles destructores. No vamos a ahondar sobre este tema porque eso pertenece a otra enseñanza, pero yo quiero que usted entienda, hermanos, Sodoma y Gomorra fueron quemadas por ángeles, por orden de Dios, con el fuego de Dios y el poder de Dios. Así que seguimos hablando de estas cosas celestiales. Y les voy a leer el capítulo 14 de Isaías, versículo número 14. Dice la escritura así, casualmente en el capítulo 14 de Isaías se habla del levantamiento de Satanás. Y mire esto, porque esto de noche, estas nubes misteriosas
que aparecen de noche, de día se ven como nubes, pero de noche resplandecen como fuego y se ven como estrellas. Entonces, en la caída de Lucifer, dice la Biblia en el capítulo número 14 de Isaías, verso número 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero?, traduce mi Biblia. Pero si nos vamos a la Biblia en inglés, la Biblia de King James, el rey Jaime, ahí traduce: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Escucha, había naciones en esos tiempos. Había naciones en la tierra, hermano. Antes del versículo número 2 de Génesis capítulo 1. Habían naciones que Lucifer gobernaba. Y Lucifer las debilitaba. Y dice: y tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice: junto a las estrellas de Dios, no a las estrellas del universo, hermano, a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Acuérdese, a los lados del norte, porque esta enseñanza va a terminar con la visión de Ezequiel capítulo 1. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está hablando del cielo donde Dios mora, del lugar celestial, que podríamos decir que es un gran planeta, porque hay cosas físicas allí, alimentos, estos artefactos. Entonces Satanás se quiso elevar y poner su trono. Dice: subiré al cielo, o sea, a ese cielo del que estamos hablando, que va más allá del universo. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, que es lo que siempre Satanás ha querido ser. Pues Dios lo hace caer, Dios lo destruye. Ahí hay muchas cosas que hablar acerca de la batalla que hubo cuando hubo esa rebelión. Pero hay más referencias todavía. Daniel, capítulo 7, versículo número 13. Mire lo que dice. Daniel, capítulo 7, versículo número 13. Miraba yo en la visión de la noche, y oiga esto, y he aquí con las nubes del cielo, de allá del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Así dice la Escritura. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y se acercaba allá al anciano de días. Este no es otro que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, que, como dice Apocalipsis, que se amarra muy bien con este verso, viene con las nubes del cielo, con las nubes del tercer cielo. Viene volando y montando, cabalgando sobre estos poderes, sobre estos artefactos, sobre estas cosas maravillosas que existen en el tercer cielo. Y tengo 2 versículos más que les voy a leer, y con eso terminamos las referencias generales acerca de estas nubes. Continuamos buscando ahora el Salmo 105, otro salmo, para que ustedes vean cómo los salmos nos enseñan tantas cosas misteriosas que la gente no les presta atención. La gente busca los salmos solamente por oración y esto y por lo otro, pero no para aprender. Aquí hay mucha revelación en los salmos. Salmo 105, versículo 39.
Dice, estaba hablando una vez más sobre cuando él iba con el pueblo de Israel en el desierto. Dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de noche. O sea que esta nube era física, se movía con ellos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de referencias específicas de estas nubes, cómo son, ¿verdad? Para describirlas con mayor detalle. Pero dice, extendió una nube por cubierta. Esta nube los cubría. Iba por encima de los sacerdotes que llevaban el tabernáculo y los llevaba y los estuvo conduciendo de día y de noche. Paraban y se levantaban, acampaban y recogían y se iban por 40 años en el desierto. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Era la misma nube que resplandecía de noche. Dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Otra vez, pan del cielo. Ese pan no caía de las nubes de agua. Ese pan no caía del universo. Ese pan era traído desde el tercer cielo para alimentar a los judíos, a los israelitas en el desierto. Los sació de pan del cielo, que es un tipo de Jesucristo, el verdadero pan. Porque él dijo, Jesucristo, vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Y por eso el Señor se autotituló, yo soy el pan de vida. Bendito sea Dios. Entonces, podemos encontrarlo ahí de nuevo. Y finalmente, la última referencia general, Isaías 66, verso número 15. Porque mire lo que dice esto. No solamente se refiere a las nubes como un querubín o como las nubes, sino también como carros. Y esto es bien interesante aquí. Dice acerca de la venida de Jesucristo, que dice la Biblia que he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice el verso 15, Isaías 66, 15, dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada, la que sale de su boca en Apocalipsis 19, a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Esto es una referencia directa a Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 15. Pero mire cómo lo dice, porque he aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Entonces, ¿viene en nubes o viene en carros? Por fin. Apocalipsis dice nubes y aquí dice carros. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De nubes de agua? No. Estamos hablando de artefactos, carros de fuego, como torbellino, como remolino. Acuérdense de la palabra torbellino, porque ahora en la referencia específica vamos a ver cómo Dios se manifestó en torbellino y se llevó gente de aquí de la tierra. Vamos a llegar a un final aquí en todo esto, para que usted abra sus ojos y se dé cuenta que no podemos seguir perdiendo nuestro tiempo en la religión y que estas palabras no se están predicando en ninguna parte del mundo. Nadie está haciendo estos amarres en la escritura, nadie está destapando este misterio. Hay gente que lo han visto y lo han sospechado y lo han conjeturado, pero no son gente que han leído la escritura una y otra vez. Pero aquí lo vemos, porque aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Hermanos, no sé si te has dado cuenta, hermanos, se han dado cuenta de cómo hay una evidencia tan abrumadora de que Dios cabalga sobre objetos que tienen apariencia de nube, que una vez lo llamaron querubín, y el profeta Isaías les dice carros.
Y en el capítulo 19 del mismo profeta dice que él cabalga en una nube ligera. Y estos son carros de fuego, resplandecen de noche, son artefactos poderosos, no movidos por turbinas ni cohetes, sino movidos por el poder del Espíritu Santo, el cual se relaciona con el fuego. Decía Juan el Bautista, he aquí yo os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, 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 fuego. Oh, con llama de fuego vendrá el Señor Jesucristo. Y así vino a juzgar el reino satánico, a destruir a Lucifer y sus huestes, antes de la aparición de Adán y de que la tierra fuese restaurada en el capítulo 1 de Génesis, donde se describe la creación. Entonces, con esto hemos terminado. Referencias generales solamente, hay más, pero generales acerca de que existen unas nubes, que son las que hablamos en Apocalipsis 1:7. He aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá, donde Dios cabalga sobre ellas. Entonces, vienen del cielo, pero no del universo. Dice que del cielo. Abrió los cielos, dice la Escritura. Abrió los cielos. O sea, eso lo vamos a ver más adelante también en las referencias específicas. Así que, con esto queda claramente demostrado que tenemos que separar las nubes que nos traen aguacero todos los días de las nubes que vienen del tercer cielo. Acuérdese, hermano, acuérdese, hermana, hermanos que me escuchan, quitémonos la mentalidad que el diablo nos ha creado con toda esta basura de Hollywood, con toda esta basura denominacional que nos dicen que los platillos voladores son demonios. Y todo el mundo les llaman platillos voladores porque esa es la forma que tienen. Pero estos profetas solo tenían la naturaleza para aprender de ella. Y ellos las comparaban con nubes. Y para describir con más específico estas nubes, les llamaban carros también. ¿Por qué? Porque alguien los montaba, alguien los dirigía. Y en este caso, hablamos del Señor Jesucristo cuando volverá. Isaías 66:15. Así que vamos a seguir ahora y vamos a proceder con referencias específicas. Y ahora les voy a pedir otra cosa. Que abran sus mentes y sus corazones y saquen los prejuicios religiosos de allá adentro y pongan mucha atención en las referencias específicas que vamos a ver aquí, y vamos a utilizar algo que se le llama sentido común, ¿ok? Vamos a utilizar sentido común porque esto es como para niños. Un niño podría entender esto fácilmente, lo que vamos a ver cuando hagamos las referencias específicas, donde hay preguntas que nos tenemos que hacer para respondernos a nosotros mismos y darnos cuenta de que hay cosas celestiales y que esas cosas celestiales hay que hablarlas, y este es el mejor tiempo para eso, porque es precisamente del cielo que vendrá el Señor Jesucristo en el próximo evento que ocurrirá, que es el arrebatamiento sobre el cual he estado predicando. Y usted va a ver entonces y entenderá por qué cuando se habla de arrebatamiento se habla de nubes también. Entonces, vamos a ver referencias específicas y vamos a utilizar un poquito de sentido común. Éxodo 24, capítulo 24, versículo 9 y versículo 10. Ese versículo lo tengo aquí, ya se lo encontré. Vamos a leer esto aquí. Aquí Moisés y Aarón estaban en el monte Sinaí. Eso se lo dejo de tarea, que busquen en Éxodo cuando Dios descendió con fuego ardiente en el monte Sinaí y había humo, y dice la Escritura que había sonido de bocina y relámpagos. Óigame, hermano, esto no son cosas terrenales,
Así descendió Jehová Dios de los ejércitos a encontrarse con el pueblo de Israel en el monte Sinaí para darle la ley, los 10 mandamientos y la ley de Moisés. Yo se lo dejo de tarea para ver qué fue lo que bajó ahí en Sinaí con tanto sonido y de trompeta y de relámpagos, que la gente quedaba temblando. Al mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando, como Dios vino y se manifestó y bajó a ese monte. En la referencia de Éxodo capítulo 24, versículo número 9, dice la Biblia, miren esto, que vamos a usar sentido común, ¿ok? Sentido común, hermano. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Subieron al monte, subieron a Sinaí, ¿ok? Al monte Sinaí. Ustedes no han visto la foto del monte Sinaí, pero ahí no hay monte, no hay no hay hierba, no hay nada de eso, es pura roca lo que hay ahí, rocas, ¿ok? Es una montaña rocosa. Y dice la Biblia en el verso 10, mire qué lindo esto: y vieron al Dios de Israel. Oh, dice la Biblia que el Padre es invisible. ¿A quién habrán visto aquí? Si dicen que Dios no se puede ver. Era Dios en una teofanía. Era el verbo de Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, aquí descendió un ser que tenía la misma apariencia que tuvo el Señor Jesucristo en los días de su carne. Era el mismo Cristo Jesús antes de encarnarse en un embrión, antes de venir en un embrión, en un ser humano, y crecer y ser adoptado y ser hecho el verbo hecho carne. Era una teofanía. Vieron al Dios de Israel. Pero entonces yo quiero que pongan cuidado a esto. Estamos analizando aquí esto con la mente de un niño. Mire esto. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios. Aleluya. Y comieron y bebieron. Bendito sea Dios. No puedo dejar de emocionarme cuando leo esto. Vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Óigame, hermano, ¿de dónde va a salir un embaldosado de zafiro en una montaña rocallosa? Ahí es donde quiero, hermano, que ustedes abran su mente y dejen atrás el espíritu religioso que nos ha atrapado por tanto tiempo. Mire eso. Dice, bueno, cuando Moisés y los ancianos tuvieron la visión del Dios de Israel, y esto no fue una visión así, sino que lo vieron con sus propios ojos de carne. Dios se hizo visible en una teofanía. Dice que había debajo de él, de Dios, como un embaldosado de zafiro. Entonces, como ellos habían estado en Egipto, Moisés lo describe así porque esto es una comparación con el estrado de la misma época aquella construida por Ramsés II en Cantir, que estaba recubierto de baldosas azules esmaltadas, ¿ok? Como zafiro, que el color azul, esmaltadas, como alhajas y piedras preciosas. Entonces, después vamos a ver más adelante la visión de Ezequiel, cómo es especialmente descrito como esto que estamos aquí, y en el Apocalipsis también cómo se describe, hermano. Esta es una evidencia bíblica, esta es la palabra de Dios. No se deje engañar por los demonios. Abra su corazón al Espíritu Santo y dése cuenta que nuestro Dios es real, y más que todo en este tiempo. Ahí está, un embaldosado de zafiro, así lo pudo describir Moisés. Un lugar como de baldosas. Qué lindo, de color azul, semejante. Él está comparando, él está tratando de explicarnos lo que vio debajo
del Dios de Israel. Y dice la Biblia que vieron a Dios y comieron y bebieron. Vieron a Dios. Vieron a Dios. Aleluya. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, aleluya, y de verdad. Oh, hermano, siento que las lágrimas se me van a salir. Oh, si ustedes pudieran ver estas cosas, cosas celestiales que no tienen que ver con edificios para iglesias, que no tienen que ver con micrófonos y equipos de sonido, que no tienen que ver con ofrendas y dinero de diezmos y cosas por el estilo, que no tienen nada que ver con ventas de salchicha y de chorizos para construir templos, que no tienen nada que ver con ropa de vestir, que no tienen nada que ver con cosas terrenales inventadas por el diablo. Estas son las cosas celestiales que deben ustedes creer. Que el Señor les dijo, si ustedes no pueden creer las cosas terrenales que yo les digo, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Pues aquí vino ese gran platillo volador, ese gran artefacto lleno de fuego y de humo que estaba sentado en el monte. Y subieron los ancianos con Moisés, Aarón y sus dos hijos, 74 personas, y vieron con sus ojos al Dios de Israel, y comieron y bebieron. Ellos no subieron allá con comida. ¿De dónde sacaron comida? Ahí había comida, hermano. Abra sus ojos, salga de la religión, salga de la costumbre, de los ritos. No creas más en ninguna denominación. Apártate de eso. Está lleno de demonios, de toda cosa inmunda, de fornicación, de hipocresía, de mentira. Entremos en las cosas divinas. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Éxodo capítulo 24, versículos 9 y 10. Mire qué bonito esto. Bueno, ese fue el que ya leímos, perdóneme, hermano. Ese fue el que ya leímos. Estaba tan emocionado con esto, que casi se me salen las lágrimas. Éxodo 40 es lo que tenemos que buscar. Capítulo 40 de Éxodo. Mire cuánta Biblia, hermano. No estamos inventando nada. Ese Dios de Israel que comió con ellos en las mesas ahí, que no sé si había una mesa, pero comieron y bebieron con el Dios de Israel, lo vieron con sus propios ojos y no murieron. ¿Y de dónde venía ese Dios? Del cielo, en un artefacto visible, y el piso era un embaldosado de zafiro azul como piedra preciosa y primorosa, semejante al cielo cuando está sereno. Qué cosa más hermosa, hermano. Oh, las cosas celestiales tenemos que añorarlas, hermano. Y vemos el capítulo número 40 de Éxodo, versos 36 al 37, cómo se nos describe cómo guiaba esta nube a los hijos de Israel. Dice, para que ustedes vean que no es una nube de gas, sino una nube que subía y bajaba. Dice, cuando la nube se alzaba, bueno, vamos a ir más atrás, vamos al versículo 34, vamos ahí, 40-34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Entonces ahí de la nube salió la gloria de Jehová, que viene siendo la palabra griega de gloria, Shekinah. O sea, esta nube llenó el tabernáculo de Jehová con la gloria de Jehová. Una nube resplandeciente, ¿verdad? Que venía de aquella nube que cubrió el tabernáculo. Y dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Mire la separación. Y la gloria de Jehová lo llenaba. El tabernáculo,
la nube estaba sobre el tabernáculo, el artefacto arriba, pero del artefacto salió la gloria de Jehová que llenó el tabernáculo, que se veía como una densa niebla, la Shekinah famosa, que también llenó el templo de Salomón. Verso 36. Pero mire esto, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así que cuando los hijos de Israel iban detrás de esta nube siendo guiados, y no tanto detrás, pero esta nube iba en medio de Israel, porque las tribus estaban organizadas en ejércitos, y entonces habían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al occidente y 3 tribus al oriente. Y cuando se levantaba la nube, ellos estaban acampados de esa manera, el tabernáculo estaba en medio, y cuando se alzaba la nube ellos empacaban todo, y los sacerdotes y los levitas desarmaban el tabernáculo y comenzaban a marchar. Y primero iba un grupo, iban primero 6 tribus por delante, el tabernáculo en medio y la nube arriba, y 6 tribus atrás, y así iban marchando hasta que la nube se detenía y bajaba sobre el tabernáculo. Entonces en esta nube estaba Dios guiando a su pueblo. Siempre los acompañó el ángel de Jehová. Les fue prometido, dice: yo enviaré el ángel de mi faz, el ángel de mi rostro. Bendito sea Dios. Así que esta nube los llevaba, y no es nube de agua, es la nube de Dios, las nubes de Dios. Era un artefacto, hermano, que podía describirse como una nube, pero de noche resplandecía, porque era una nube de fuego, de luz. Entonces, vimos acerca de los torbellinos, y vamos a ver ahora otro caso específico, muy interesante. Vamos a irnos a Segunda de Reyes 2, versículo 1, versículo 11, y Primero de Reyes 21:44. Vamos a leer esos pasajes. Ok, leemos en Primero de Reyes capítulo, no era el capítulo 21:44, es el capítulo 18, versículo 44. Un caso específico de otra manifestación y de las cosas que pueden hacer estos artefactos que llevan el poder del Espíritu Santo para moverse, que aparecen y desaparecen y entran en esta dimensión nuestra y salen de la misma y se van a la otra dimensión donde está el reino de Dios. Y vamos a hablar aquí acerca de la vida del profeta Elías, uno de los 2 testigos del Apocalipsis capítulo 11, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, profeta más prominente y más importante aparte de Moisés. Este profeta es muy importante, es un profeta que en estos momentos está vivo, no murió, y vamos a ver cómo fue que Dios se lo llevó. Entonces vemos al profeta Elías entrando a donde el rey corrupto Acab, que se había casado con una mujer pagana llamada Jezabel, una mujer que usaba mucha maquillaje, muchas cosas por el estilo, mujer pagana, mujer perversa, que dice que cuando murió se la comieron los perros, pero los perros tuvieron asco de comerse las manos y los pies, y se la comieron todas menos las manos y los pies, por lo perversa que era esta mujer. Y Elías entró a donde el rey Acab y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Mire ese poder. Tenía poder para detener la lluvia. Eso lo vamos a ver en el capítulo 11 de Apocalipsis.
Entonces se detuvo la lluvia desde ese momento por la palabra de Elías y hubo una sequía horrible en Israel y dejó de llover por 3 años y medio, que es exactamente el tiempo en que los 2 testigos estarán profetizando en la tierra muy pronto para predicarles el evangelio de Jesucristo a los 144,000 israelitas en la gran tribulación. El profeta hizo que la lluvia se detuviese por palabra de Jehová y no llovió por 3 años y 6 meses. Entonces llegó un momento en que Dios decidió, bueno, vamos a empezar a dejar que llueva, pues. Vamos a traer la lluvia. Así que vino Elías y dijo, bueno, hay que traer la lluvia, hay que orar a Dios para que regrese la lluvia sobre Israel. Ya es suficiente. Y entonces dice la Biblia en el capítulo 41, versículo 41 del capítulo 18 de Primero de Reyes. Entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y subió a comer y a beber. Exacto. Subió a comer y a beber. Entonces Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, que desde ahí se puede ver el mar, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Mire cómo oraba este hombre. Un hombre que andaba delante de la presencia de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Oiga esto. En el mensaje del arrebatamiento yo no te toqué este tema, pero sí te toqué que tienen que haber 7 edades en la iglesia primero, antes del rapto. Qué raro que aquí lo manda a ver 7 veces. Y entonces, la 7ª vez, ¿ya? Subió el siervo de Elías y dijo, veo una pequeña nube. O sea, a lo lejos, él pudo describir que veía una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿Ve? Eso es una pequeña nube. Esa no era una nube de agua. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y oiga esto, el siervo de Elías ve la nubecita. Elías le da la instrucción para darle a Acab, y aconteció que estando en eso, o sea, en ese momento que él estaba hablando, los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Entonces vinieron las nubes de los aguaceros. ¿Ve? Ahí fue que vino entonces las nubes que nosotros vemos de agua. Y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Israel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Israel. Entonces vino el Espíritu Santo y Elías salió corriendo y llegó primero que Acab a pie, y Acab iba a caballo. ¿Qué le parece? Salió corriendo. Eso no lo ve la gente, como Elías salió corriendo con el poder del Espíritu de Jehová. La mano de Jehová estuvo sobre Elías y se fue corriendo a Jezreel, y llegó primero que el rey Acab. Corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, sin caballo, sin carro, corriendo. Pero note esto, que cuando él estaba esperando que lloviese, le dijo al siervo que no había visto nada, y Elías le dijo, vuelve, dice, y Elías le volvió a decir, y él le volvió a decir, vuelve 7 veces, y la séptima vez dijo, veo una pequeña nube. Esto es un tipo que anuncia la venida del Señor a recogernos, ¿se acuerdan? En las nubes, a recibir al Señor en el aire. Pero ¿cuándo sucede esto? Después de 7 épocas, de 7 generaciones, de 7 periodos de la iglesia, no antes. Y estamos en el 7º periodo. Entonces, cuando subió la 7ª vez a ver, apareció la nube. Y ahora que estamos en la 7ª edad, aparecerán las nubes, en las nubes del cielo.
y nos sacarán a nosotros junto con los muertos en Cristo resucitados. ¿Se dan cuenta por dónde viene la cosa? ¿Se dan cuenta que no vamos a salir volando como Superman, sino que ángeles serán enviados a buscarnos en estas nubes para raptarnos? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero seguimos. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2. No es el versículo 1. Es el versículo 11. Así es, exacto, el capítulo 2, estaba en el capítulo 1. El segundo de Reyes, vamos a tener que hacer un tercer mensaje aquí, porque esto se está alargando. Van a ser 3 partes, imagínense. ¿Cómo no lo voy a tener? Yo necesito esto, hermano. Yo no le puedo hablar esto livianamente, porque la religión te ha metido demasiadas cosas en la cabeza. La religión le ha llenado la cabeza a todos los cristianos de estas cosas, de que son demonios y son bichos y son otras cosas, y que son platillos voladores y que son perversos y que son malos y que van a atacarnos. Por supuesto que nos van a atacar cuando venga el Señor Jesucristo. Eso lo están anunciando las películas hace tiempo. Eso lo vamos a ver después, en la tercera parte, cuando vamos a sellar esta enseñanza. Vamos a sellarla con un sello de oro, para que usted no dude, para que usted crea en estas cosas celestiales que estoy hablando, que no las he escuchado ser predicadas en ninguna parte, por el amor de Dios. En ningún lado se predican estas cosas. Entonces, dice el capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Llegó un día en que Dios quiso llevarse a Elías. ¿Cuántos se acuerdan de Enoc? Enoc dice que caminó con Dios Enoc y se lo llevó Dios y desapareció, porque había caminado con Dios. Un día aconteció que Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino. Y escuchamos la palabra torbellino allá, en uno de los pasajes. Y ahí en el libro de Job también dice la escritura que Jehová le habló a Job desde un torbellino. ¿Qué produce este torbellino? Vamos al versículo 11. Dice la escritura, vamos al versículo 9. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti, quitado o tomado o raptado. Y dijo Eliseo muy sabiamente: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Tremenda cosa. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido, mi hijo. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. O sea, tiene que estar pendiente, tiene que estar velando. Tenemos que estar velando. Entonces, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Oiga esto. Apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Vino un carro de fuego con caballos de fuego. Este es el poder del Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo. Estas manifestaciones del Espíritu Santo, tomando la forma de un carro de fuego y de gente de a caballo, alumbrando todo, así como tomó el Espíritu Santo la forma de un palomino, de una paloma, y se posó sobre Jesucristo, iluminándolo, dice Mateo en capítulo 3. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en 2 partes. Entonces, mira la expresión de Eliseo: carros de fuego. Padre mío, carro de fuego y su gente de a caballo. O sea, la gente que los monta. Y en un torbellino
Elías fue alzado y nunca más le vio. ¿Ven? El rapto de Elías. ¿Qué produjo este torbellino? Esto no era una tormenta, no era un remolino de viento. Algo había descendido del cielo. Los cielos se habían abierto y habían enviado algo a buscar, algún artefacto, a buscar a Elías. Y entonces se manifestaron estos carros de fuego, este carro de fuego con caballos de fuego que separó a ambos profetas. Fue manifestado estas criaturas, cosas celestiales que provienen del Espíritu de Dios. Y en ese torbellino fue alzado Elías y fue raptado. Y hasta el sol de hoy está vivo. En alguna parte, gloria a Dios, está siendo preservado para regresar muy pronto junto con Moisés. Otro caso específico. Así que nos vamos a una tercera parte de esta enseñanza. Yo no quisiera extenderme tanto, pero como dije al principio, que por causa del tiempo ustedes deberían ser todos unos maestros. A veces es necesario volver a las primeras cosas y hablarles leche. Como esto es alimento sólido, tengo que explicárselo con lujo de detalles para que les penetre y dejen de estar mirando las enfermedades y los problemas de la tierra y las dificultades y las tribulaciones y comiencen a pensar en las cosas que están allá arriba esperando por nosotros y que nos han sido otorgadas como promesas divinas para que nosotros podamos pasar este mundo, esta vida con tribulaciones, pero con la esperanza de poder ser llevados a ese reino celestial, de donde vienen todas estas naves, estos artefactos que son creación de Dios para manifestarse, para cabalgar sobre ellos. Entonces, vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 2. Vamos a buscar Mateo capítulo 2. O bueno, vamos a hacer algo. Vamos a cerrar esta parte de la enseñanza y vamos a hacer una tercera parte para poder tener tiempo de terminar esta enseñanza, hermano. Termino la segunda parte con esto.